Bueno, mis hermanos, entonces continuamos aquí con la enseñanza que venimos desarrollando. Entonces estamos ubicados en Apocalipsis capítulo 17, ¿sí? Estamos mirando entonces que aparece una mujer vestida de escarlata, de púrpura, adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, que tiene en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y dice que en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Escuche muy bien: Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, que se complació en, en, en cometer allí un acto bastante fuerte, ¿cierto? Porque derramó sangre de los mártires de Jesús. Y recuerde que la iglesia a lo largo del tiempo que ha estado aquí en la tierra, eh, estos mártires de Jesús, no hacen referencia a los mártires de Jesús que van a ver en la gran tribulación. Eso hay que hacer una diferenciación, ¿sí? Porque estos mártires de Jesús son iglesia. Los otros van a ser mártires de Jesús, pero por entonces allí la imagen que se le da vida, que es la imagen del anticristo, y entonces también va a quitarle la vida y van a haber mártires de Jesús, pero esos son única y exclusivamente del pueblo de Israel, ¿cierto? De ese remanente que está entonces allí formado en ese momento profético. Así que entonces aquí dice que la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado, dice aquí Juan, con gran asombro, o sea, dice que quedé asombrado con gran asombro, y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Escucha esto: yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto, escucha esta expresión que me parece muy interesante, escucha esta expresión que me parece muy interesante, y bueno, los hermanos que de pronto se han conectado ahorita, que no se conectaron antes, la enseñanza está grabada, ¿listo? Así que entonces esta expresión que viene en el versículo 8, estamos ubicados Apocalipsis 17:8, dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Vuelve a repetirse esa expresión, ¿cierto? La bestia que era y no es y será. Mucha atención a eso. Esto para la mente que tenga sabiduría. Escuche muy bien. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Montes en la Biblia hace referencia a lugares de adoración, ¿sí? Usted se da cuenta que cuando Jesús le dice a la mujer: ni en este monte ni en el monte de Jerusalén se adorará al Padre. O sea que montes tienen la connotación en el texto bíblico de lugar de adoración. O sea que hay 7 montes, ¿cierto? 7 lugares que esta mujer se sienta, 7 lugares de adoración. Y entonces dice aquí, sigue diciendo, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, escuche muy bien esto, y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. O sea que aquí menciona unos reyes, ¿sí? Que entonces están dentro de ese sistema de la mujer, ¿sí? Ese sistema entonces religioso, de ese sistema entonces y sentado sobre el pueblo gentil, muchas aguas. Así que entonces, y sobre 7 montes, 7 lugares de adoración. Así que entonces sigue diciendo: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos cuernos son diferentes a los reyes, ¿sí? Es importante tener en cuenta eso, que los cuernos, los 10 cuernos, esas 10 alianzas políticas globales, son diferentes a estos 8 reyes, ¿sí? Que está mencionando el versículo 10, ¿sí?
Entonces lo muestran a secuencia. Cinco han caído, entonces uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y entonces dice aquí que el octavo es de entre los siete y va a la perdición, porque dice la bestia que era y no es también el octavo. Ya vamos a analizar eso. Así que entonces aquí, Apocalipsis 17, bueno, el versículo 13 dice, y estos tienen un mismo propósito, hablando de los 10 cuernos, ¿cierto? Dice que tiene un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así que Apocalipsis 17 aquí nos muestra una mujer llamada Babilonia la Grande montada sobre una bestia escarlata. La mujer está vestida entonces de púrpura, vestida entonces de escarlata, adornada de piedras preciosas y lleva entonces en su mano una copa llena de las abominaciones. También dice que la bestia entonces tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ya vimos eso, y el ángel explica que esa mujer es la ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y que la bestia representa un sistema de poder que existía, que dejó de existir y que volvió a existir. Eso es lo que está diciendo la expresión que era y no es y será. O sea, que existió, dejó de existir y volvió a existir. Eso para que usted lo tenga en cuenta. Ahora, dentro de mis investigaciones que yo he hecho, dentro de lo que el Espíritu Santo me ha movido a averiguar y a indagar, entonces yo pregunto ahorita, ustedes en este evento que se han dado cuenta y que acaba de suceder, dígame qué evento fue el que reunió a la mayor cantidad de líderes, ¿sí? Políticos eh, en ese evento. Yo quiero que usted me escriba aquí en el grupo, aquí en el chat del Zoom. Entonces, ¿cuál fue el evento que reunió? ¿Sí? Inclusive fue histórico porque reunió líderes de otros movimientos, ¿sí? Al cual pertenecía este hombre o este líder, ¿sí? Entonces, a ver, en el chat no me han escrito todavía, sí están ahí conectados. Entonces, el evento que sucedió, que se dio, que reunió grandes, inclusive que allí se sentó a dialogar Trump con el presidente de Ucrania. Así que entonces ese es el evento de la muerte del Papa Francisco. Reunió a una gran cantidad de líderes mundiales y también cuando digo mundiales, también de otros, de otros estados que todavía no se habían alcanzado, pero que este evento permitió ver que entonces se está dando algo o se está consolidando algo fuerte. Así que entonces mire que la historia del Vaticano inició, escuche muy bien, el Vaticano en su historia inició, tuvo una caída y volvió a resucitar. Entonces, el inicio del poder temporal del Vaticano, la fecha de inicio o a partir del siglo IV después de Cristo, principalmente después del Edicto de Milán en 313 después de Cristo, entonces allí el cristianismo es legalizado por el emperador Constantino. Eso es un poquito de historia para que usted entienda lo que el texto está diciendo. Y la iglesia romana comienza entonces a acumular poder político, no solo espiritual, poder político. En los siguientes, o en los siglos siguientes, entonces los papas obtienen territorio en Italia, ¿sí? Que se le denominó los estados pontificios. Ya entonces, en el año 756 después de Cristo, con la donación del Pepino, el rey de los francos, se entrega entonces tierras al Papa, ¿sí? Dando entonces origen a los estados pontificios. El Vaticano entonces comienza a convertirse en una potencia política soberana. Eso entonces en su inicio. La caída del poder político entonces se da en la fecha del 1870 después de Cristo. O sea que mire que fue mucho tiempo después. Entonces se da la caída del poder político durante la unificación de Italia. El rey Víctor Manuel II invade Roma y los estados pontificios son abolidos. El Papa Pío IV se declara entonces prisionero
en el Vaticano. Las consecuencias es que el Papa pierde el control territorial y el poder político. El Vaticano deja de ser un estado soberano por aproximadamente 59 años. Dejó de ser un estado soberano durante 59 años y su resurrección o su restablecimiento como estado soberano se dio, escuche esta fecha, en 1929 después de Cristo. El evento entonces es que se firma allí, se da una firma de los pactos de Letrán entre el Papa Pío XI y también Benito Mussolini. Se reconoce entonces la Ciudad del Vaticano como un estado independiente, escuche muy bien, y soberano. Desde ese momento que se firman los pactos de Letrán hasta el día de hoy, está entonces este estado soberano, ¿sí? Independiente y está resucitado. Ahí es donde comprendemos entonces la expresión que dice aquí, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo. O sea que mire que estas expresiones nos dejan ver aquí algo muy grande. Y entonces dice, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. O sea que mire que está en su estado, porque nace, entonces cae y vuelve a resucitar. Ahora, entonces, el Vaticano vuelve a existir como Estado con plena soberanía internacional, ¿sí? Aunque reducido solo a 44 hectáreas, ¿sí? Donde está entonces allí su ciudad, ¿sí? Porque eso es un país dentro de otro país, es un Estado independiente y soberano. Entonces, desde entonces ha ejercido un influjo espiritual, pero también diplomático, mundial y de una escala bastante grande. Así que entonces es importante mirar que relacionado aquí con la expresión era, así que desde los siglos cuarto hasta el siglo XIX, el Vaticano tuvo poder político, ¿sí? No es desde 1870 hasta 1929 que perdió su soberanía y será entonces desde 1929 en adelante. Ahí está la expresión que encontramos ahí en Apocalipsis. Porque esta mujer está identificada con esa ciudad que está sentada sobre muchas aguas. Y entonces son los pueblos gentiles, ¿sí? Y entonces es la que ha embriagado con la copa allí, con el cáliz. Entonces ha embriagado y ha fornicado con los reyes de la tierra y los moradores de la tierra. Usted no se da cuenta que cada vez que hay un presidente sube al poder, lo primero que hace es ir a esa ciudad. Entonces, eso tiene una connotación. Es importante entonces observar esto que vamos entendiendo aquí. Ahora, entonces dice aquí el versículo 9: esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Esta ciudad, dentro de su connotación, algunos dicen que, bueno, están 7 montes, está cerca 7 montes, entonces está sentada ahí cerca, así que dicen, bueno, está ahí sobre los 7 montes, pero monte en la Biblia hace referencia al lugar de adoración. Y es importante que esta ciudad tiene 7, no sé si decirle templos, capillas o bueno, como usted lo quiera llamar, 7, ¿sí? Entonces está conformada por 7. Y entonces es una ciudad muy grande. La mujer está representada en ese sistema religioso. Así que entonces aquí voy a proyectar algo para que usted vaya mirando y vayamos contemplando aquí lo que la Biblia nos va diciendo. Aquí entonces tengo algo que lo he denominado los 8 reyes, ¿sí? Que aparecen aquí en el verso 10 y el verso 11, ¿sí? Apocalipsis 17, versículo 9 al 11. Bueno, yo con respecto a esto quiero decirles que esto lo digo, todo lo que les estoy diciendo lo digo en el temor del Señor. Eh, no soy apresurado a decir muchas cosas, pero el Señor me ha movido a decir lo que, y bueno, porque lo que les voy a expresar no, durante todo este tiempo que yo vengo estudiando sobre esos temas, no se me ha pasado por la cabeza hasta esta semana pasada, que incluso les mandé un audio diciéndoles que el Señor me había
movido a mirar algo, a escudriñar algo. Este es el resultado de lo que el Señor me movió a, a mirar. Y yo quiero decirles en el nombre del Señor Jesús que usted tenga sus oídos bien abiertos, ¿sí? Bien abiertos y que el Señor aquí también nos abra los ojos. Así que entonces aquí yo tengo los ocho reyes, ¿sí? De Apocalipsis 17. Aquí entonces lo primero que el Señor me mandó a mi mente fue, porque yo dije, bueno, Señor, la muerte de este hombre tiene algo con respecto a la profecía, tiene algo con respecto a lo que tú has establecido. Y el Señor me dio la respuesta y me dijo, sí. Y me dijo, comienza a contar. Mira las palabras que él me dice, me pone en mi mente. Me dice, comienza a contar desde cuando Israel es constituida nación. Y yo dije, bueno, me quedé así como frío. Y yo comienzo a contar qué, comienzo a contar qué. Y entonces, dentro de la historia, escuche muy bien, el Papa Pío VI, que fue el que firmó los pactos de Letrán, entonces este hombre es el que establece o hace que se vuelva a dar la resurrección entonces de ese sistema, ¿cierto? De la bestia, ¿cierto? Esa mujer que es la mujer que está encima de la bestia. Entonces es allí donde este hombre vuelve y firma y se vuelve a restablecer, es un estado soberano. Esta mujer entonces es independiente, pero influye en todo el mundo. Y entonces es importante. A partir de ese hombre, entonces, aquí voy a soltar. Bueno, aquí me quedó un poquito. Bueno, entonces aquí puse, esta es la demarcación, 77 años de Israel es lo que estamos en el tiempo de hoy. Pero a partir entonces de ese hombre, vino un hombre que se llama bueno, aquí están en número romano, Pío XII, por así decirlo, que comenzó a gobernar desde 1939 en el papado hasta 1958. Y es entonces durante el gobierno de este hombre que se establece Israel o se constituye a Israel como nación en el mundo nuevamente. O sea que a partir de ahí es que el Espíritu Santo me dice, comienza a contar. Por eso el anterior no lo tenemos en cuenta, porque ese fue el que estableció nuevamente ese Estado soberano. Pero a partir de este hombre, ese no es el nombre de él. No, no quise colocarlo para que no me ocupara mucho espacio aquí en la pantalla, pero así es como ellos tienen un nombre. Francisco tampoco era el nombre de él. Ese es como un nombre que los identifica dentro de su reinado. Así que entonces este hombre Pío 12 va desde 1939 hasta 1958. ¿Sí? Él era del país de Italia. Después viene un hombre que le sigue en el papado y se llama Juan, bueno, aquí 23. Usted me corrige si digo mal los números romanos. Este hombre gobernó desde 1958 en esta ciudad, Vaticano, hasta el 1963 y también era del país de Italia. Juan Pablo VI gobernó desde 1963 hasta 1978 y también del país de Italia. Van tres. Tenemos que este fue un papado que es único dentro de su historia porque se llama Juan Pablo I y comienza entonces a gobernar en 1978, pero solamente reinó 33 días porque al hombre le dio como un infarto, algo lo mató, ¿sí? Solamente reinó 33 días también del país de Italia. Ya entonces después de él viene Juan Pablo II, ¿sí? Juan Pablo II entonces reinó desde 1978 al 2005, ¿sí? Que es del país de Polonia. Ese es el papa que yo tengo memoria porque yo nací en el 1993 y es el papa que ya entonces se identifica un poco más fácil. Es del país de Polonia, ¿sí? Después de este hombre, entonces vino otro que se llama Benedicto XVI. Y Benedicto XVI gobernó desde el 2005 hasta el 2013 del país de Alemania. Este hombre renunció, ¿sí?
este hombre renunció. Ustedes conocen la historia. Ustedes han estado observando cómo se ha venido. Y escuche esto, el último que gobernó se llama Francisco, desde el 2013 hasta el 2025 y es del país de Argentina. Lo que a mí me deja asombrado es que yo comienzo a contar y yo comienzo a darme cuenta que la cuenta da exacta a lo que el texto está diciendo con respecto a los reyes. O sea que hasta el momento, hasta Francisco, se han dado 7 reyes. Porque la pregunta es, pastor, bueno, el papa que viene, ese es el anticristo, ese es el falso profeta, ese, ¿qué es? ¿Sí? No, ese es de entre los 7, ¿sí? Es de entre los 7. Así que entonces el anticristo no puede aparecer hasta que la iglesia no sea quitada de la tierra. Tenga bien claro eso. Usted y yo no vamos a ver anticristo. El mundo en los próximos días, cuando aparezca ese hombre que va a suceder a Francisco, va a decir muchas cosas, pero usted aférrese a lo que la palabra de Dios nos está revelando. Así que entonces aquí dice, son 7 reyes, 5 de ellos han caído, ¿cierto? Para el momento en que Juan ve. Dice, uno es, ¿sí? Pudiéramos decir que los 5 que cayeron fueron estos, Pío 12, Juan 23, Juan Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, esos cayeron. Este no cayó, ¿sí? Porque dice, este es, o sea, pero este renunció, este murió, pero ya estaba gobernando Francisco. Así que entonces dice este es, y el otro aún no ha venido, ¿sí? Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Dicen que es el papa más viejo que ha estado en un pontificiado, en un papado, ¿sí? Francisco dice que es el papa más viejo. Así que entonces ese es el que la Biblia muestra ahí. Y ahora entonces muestra un octavo, ¿sí? Muestra un octavo, que ese es el que está entonces próximo a aparecer. Y por eso usted ve que lo primero que sucede cuando aparece, o cuando ya antes va a aparecer el Papa, que va a suceder al otro, aparece por allá una chimenea y todo el mundo está con los ojos puestos, hay cámaras 24 horas, hay gente allá a la expectativa, poniendo allá el foco a esa chimenea para ver si sale humo blanco o humo negro. Sí, si sale humo negro es porque no se ha elegido todavía o no ha salido el sucesor. Y si sale humo blanco es porque ya hay papa. Y entonces el mundo está a la expectativa, pero yo quiero decirle que el humo en la Biblia hace referencia, dentro de sus significados y simbolismo, hace referencia a confusión, ¿sí? A confusión. Así que entonces eso es lo que ha tenido al mundo confundido durante este tiempo. Así que el Señor me lleva. Sí, el Señor me habla y me dice, mire, comienza a contar desde cuando Israel es constituida nación y a partir de acá, mire, la cuenta es exacta. Aparecen 7 reyes, ¿sí? Aparecen 7 reyes. Hay un octavo, ¿sí? Que está entonces próximo a iniciar su gobierno. Quiero decirle que ese papa que va a aparecer para definirle a ustedes cosas como iglesia y que ustedes tienen el Espíritu Santo, porque esto lo digo con mucho temor y mucha reverencia. Este Papa, voy aquí a proyectar lo que el Señor me ha puesto en el corazón. Este Papa es el que va a experimentar estos 2 eventos. El primer evento que va a experimentar este Papa es el arrebatamiento de la iglesia. Ese Papa va a ver el arrebatamiento de la iglesia, va a contemplar ese evento. Y ese Papa va también a contemplar la manifestación del hombre de perdición. Porque recuerde que el hombre perdición entonces sale de ese sistema, porque por eso se llama que es la bestia que era y no es, porque ese es el sistema de la bestia. De ahí sale este hombre de perdición. Y este hombre de perdición, cuando se vaya, ¿sí? Cuando conquiste ya el mundo y los gentiles queden a sus pies y se vaya a la mitad de la semana 70 para allá, para Jerusalén, para la ciudad, entonces, y este hombre allí vaya a conquistar Israel o vaya a subyugar a Israel, mejor dicho, y este hombre esté reuniendo allí sus aliados en el valle de Jezreel, lo que se conoce como Jarmegido, esa esplanada. Entonces, esté reuniendo allí a todos sus aliados, sus ejércitos, para entrar a invadir, a capturar ese remanente, a capturar, a ultrajar lo que le queda de Dios aquí en la tierra, porque eso es lo que el enemigo siempre ha hecho, ultrajar lo que Dios tiene aquí en la tierra.
y entonces cuando se vaya a perseguirlos a ellos, cuando vaya, entonces el Señor tiene destinado unas naciones, escuche muy bien eso, usted se puede leer Apocalipsis 18, usted iba a corroborar la información, el Señor tiene preparado unas naciones para ejecutar juicio contra la gran ramera, o sea, contra esta ciudad, que es la que entonces le ha dado a beber de todas las fornicaciones y de todas, y que tiene nombre de blasfemia por todo lado. Y entonces le ha dado a beber al mundo entero de su cáliz, de su fornicación. Y entonces, bueno, todo lo que la Biblia nos muestra ahí. Y el Señor tiene allí unas naciones entonces que la van a acabar. Este hombre de perdición que sale de esa ciudad, porque esa es su ciudad capital, ¿sí? Entonces, este hombre que sale de esa ciudad capital se enterará que su ciudad, ¿sí? Está siendo bombardeada. ¿Y sabe qué hará este hombre? Nada. Este papa número 8 es el papa que va a morir ahí, juntamente con los que están en esa ciudad en ese momento. Ese es el Papa que va a contemplar el arrebatamiento, la manifestación del hombre de perdición, pero también va a contemplar cómo este hombre los va a dejar abandonados. Escuche muy bien, porque Apocalipsis 18 usted ve ya la bestia, pero la ve sola, sin la mujer encima, ¿sí? Entonces, es importante comprender esto. Así que entonces estamos aquí en este año cumple Israel como nación 77 años como nación. Y escuche esto, iglesia, para que usted con sus ojos vea, contemple. Ya usted sacará sus conclusiones personales, pero en mis conclusiones que yo he venido sacando es que, escuche esto. Entonces, quedan 3 años para que Israel cumpla 80 años como nación, 3 años solamente. O sea que durante los próximos 3 años van a suceder cosas definitivas, escuche muy bien, para con el mundo, para con la iglesia y para con Israel. Van a suceder cosas definitivas. Ahora, ahora, ustedes han escuchado que hay una Agenda 2030. Para mí, dentro de mis conclusiones, para David Bernal, para mí, el Mundial 2030, escuche muy bien, el Mundial 2030 será el Mundial de la primera mitad o se desarrollará en la primera mitad de la semana 70 porque se va a hacer en 3 continentes. El mundo cada vez está siendo más pequeño, más pequeño, más pequeño, ¿cierto? Por la globalización se está haciendo cada vez más pequeño, más pequeño. Imagínense, se va a hacer en 3 continentes. Y si usted se está dando cuenta, casi no están promocionando el del otro año. Ya el 2026 va a haber un mundial, no lo promocionan mucho. Están promocionando más el del 2030. Eso para mí me dice muchas cosas. O sea que durante estos próximos años, de aquí en adelante, con la iglesia, con el mundo y con el pueblo de Israel se van a definir cosas. Yo no les puedo dar a ustedes una fecha. Yo a ustedes no los puedo engañar porque sería un falso profeta. Y Dios me guarde de ser falso profeta. Yo no quiero ser falso. Por eso no les voy a dar a ustedes una fecha. Yo solamente estoy sacando aquí unas conclusiones contundentes con respecto a lo que la Biblia nos está mostrando, con respecto a los eventos que estamos viendo actualmente y con respecto entonces a lo que el mundo apunta, a lo que el mundo está entonces encauzado, a lo que el mundo entonces está corriendo. Y es entonces donde aquí nosotros tenemos que tener nuestros oídos bien abiertos y nuestros ojos bien abiertos, nuestros sentidos espirituales bien ejercitados porque es aquí donde usted ya no puede dormir espiritualmente. Es aquí donde ya usted no puede darse el lujo de, de qué, de descuidarse espiritualmente. Yo aquí siento la presencia del Señor. Yo siento su presencia y esto lo digo con mucho temor y con mucha reverencia porque es una responsabilidad hablar estas cosas. Así que entonces la expresión la bestia que era y no es aparece ahí en Apocalipsis 17-18. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo a perdición. ¿Qué significa? Entonces, la expresión era, la bestia entonces existió en el pasado, representa un poder o un sistema que tuvo entonces dominio real en algún momento. En el contexto de Apocalipsis, muchos estudiosos
lo han relacionado con un imperio de autoridad opresiva contra, en contra de Dios y de su pueblo. ¿Qué es lo que estos hombres que tiene usted en pantalla, qué es lo que ellos se declaran? Ellos se declaran sumos pontífices. Y hermano, el único que es sumo pontífice se llama Jesucristo. Él es el sumo pontífice, Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que está por encima, Él es el que es el juez, el que es el testigo fiel. Él es el sumo pontífice. O sea que mire que estos van en contra de Dios porque se sientan en el templo como Dios. Estos hombres se creen Dios. Y entonces es importante eso en la expresión era. No es, la expresión no es entonces en el momento de la visión que esa bestia o ese sistema entonces no estaba activa. Es decir, había sido herida o había sido detenida de alguna forma, como su influencia entonces hubiese desaparecido temporalmente. ¿Sucedió? Sucedió, lo miramos en la historia. Y entonces está para subir del abismo. Esta expresión, esta bestia, aunque momentáneamente inactiva, entonces resurge en un acto final de rebelión y de oposición contra Dios. El abismo en Apocalipsis suele simbolizar entonces un lugar de encarcelamiento espiritual o de origen demoníaco. Mire usted todas las personas que se congregaron, no solamente en ese lugar de allí la Basílica de San Pedro, sino también en todo el mundo. ¿Cómo está allí? Hay un encarcelamiento espiritual, ¿sí? Y todo eso tiene un origen demoníaco. Ahora, dice la Biblia que irá a perdición. Entonces, aunque la bestia o este sistema tendrá un resurgimiento temporal, su destino final es la destrucción total bajo el juicio de Dios. Eso es importantísimo, entonces, que usted entienda que representa entonces aquí lo que la Biblia está diciendo en sentido general. Entonces, este es la bestia que menciona ahí, representa entonces un sistema político, religioso, opuesto a Dios a lo largo entonces de la historia. En ese sentido específico, entonces, que nos muestra Apocalipsis 17, muchos han dicho, ¿cierto? O lo relacionan con una forma renovada del Imperio Romano o un poder mundial futuro con características similares a la arrogancia, la persecución y a la blasfemia. Algunos entonces ven la bestia como una representación del anticristo final, quien se personificará. Entonces, ¿quién es el hombre en el cual se va a personificar entonces ese poder maligno antes de la venida de Cristo? Y quiero decirles que aunque ese hombre está en el mundo, no puede salir a la luz pública todavía. Si algunos dicen que este hombre que va a ser nombrado papa es la bestia, pues déjeme decirle que no es la bestia como tal, hablando del anticristo. ¿Hace parte de ese sistema de la bestia? Sí, pero no es el anticristo. Porque si ese hombre fuera el anticristo, entonces la iglesia tendría que ser arrebatada antes del 7 de mayo. Pero eso entonces no es lo que la Biblia nos está mostrando. ¿Sí? Eso no es lo que la Biblia nos está mostrando. Así que, hermanos, el mundo está a la expectativa. La iglesia debe estar en oración, en clamor, velando espiritualmente, no con miedo, no con miedo, porque el verdadero amor aleja todo temor. Si usted tiene algo que arrepentirse, arrepiéntase. Apocalipsis capítulo. Próximamente vamos a estar viendo los mensajes a la iglesia Apocalipsis y allá entonces le dice, bueno, mira de dónde has caído y arrepiéntate. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego y que unjas tus ojos con colirio y que compres de mí vestiduras blancas para que cura tu desnudez. Y entonces, si usted tiene que estremecerse espiritualmente, hermano, estremezcase, porque esta palabra es para que animarlo a usted que me está oyendo. Aquí los que están presencial, bueno, virtualmente a través de estos medios y los que posteriormente van a estar escuchando esta enseñanza, hermano, usted que me oye, yo en el nombre de Jesús le invito para que usted comience a avivarse en el Señor, desarrolle discernimiento, no se deje confundir. En el nombre del Señor Jesús se lo ruego en esta noche o en este momento. No se deje confundir, no duerma, no estamos en tiempo para que nosotros nos descuidemos, tenemos que trabajar,
¿sí? Tenemos que hacer lo que el Señor le dijo a la iglesia en Tesalónica, trabaja mientras espera, ¿sí? Dicen por ahí que el partido se termina a los 90 o al pitido final del árbitro. Así que aquí cuando Jesucristo haga sonar la final trompeta, se terminará el tiempo para usted y yo trabajar en esta tierra en favor del reino de Dios. Pero mientras ese silbato, ese sonido no se dé, el de la final trompeta, usted y yo todavía tenemos que estar aquí trabajando, velando. Por eso uno se esfuerza, por eso uno, así esté cansado, hermano, uno le sirve al Señor, uno se trasnocha, uno está orando, uno está velando, uno está ahí en esa comunión con Él, porque uno le está diciendo, Señor, es que yo quiero ser un canal de bendición para tu iglesia. Canal de bendición, una voz en medio de este desierto que pueda decirle, Cristo viene por su iglesia. Y yo aquí siento la presencia del Señor, hermano. Y esto lo digo con mucho temor y reverencia. Y esto no lo he sacado yo. El Señor me ha movido a hacer esto que usted está viendo en pantalla. Así que mis hermanos, eso es esto es como una alerta, ¿sí? Claro, seguiremos estudiando la palabra, seguiremos conectándonos, pero este mensaje es especial. Este mensaje es especial porque el Señor quiere mostrarnos que todo se está cumpliendo. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Usamata, sí, chile. El cielo y la tierra se podrán envejecer, se podrán acabar, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, dijo Jesús. Así que mis hermanos, yo al contemplar esto, lo único que tenía que hacer era postrarme y decirle al Señor gracias. Gracias, Señor, porque nos estás abriendo los ojos. Gracias, Señor, porque nos está alertando. Y quiero decirles que el Señor vendrá en el momento que menos lo esperamos. Cuando usted menos piense, ahorita se escucha esas voces, no, el Señor todavía no viene, no, el Señor, no, quién sabe si el Señor venga. Cuando ustedes menos lo esperen, es cuando Él vendrá o Él sacará a su pueblo de esta tierra bruscamente. Bruscamente quiere decir que en un momento, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos sacará el Señor la iglesia. Así que hermanos, no sabemos el día, no sabemos el momento, la hora no la sabemos. Pero sí tenemos esto que podemos graficarlo a través de la palabra del Señor. Así que yo les digo que de aquí en adelante, ¿sí? El mundo está a la expectativa. El 7 de mayo sucederá algo, ¿sí? Pero ese hombre no es el anticristo, ¿sí? No es el anticristo. Ese hombre hace parte de ese sistema, sí, ¿cierto? Entonces, porque la Biblia dice que el octavo, entonces, voy aquí a repetirlo para que usted lo tenga presente. La bestia que era y no es también el octavo, ¿sí? Entonces, esa palabra, la bestia que era y no es también el octavo. Entonces está mostrando y está diciendo que este hombre, ¿sí? Que hace parte de este sistema de la bestia, entonces representa a la bestia, pero no es. Ese es también el octavo. ¿Por qué? Porque este papa que va a ser nombrado va a morir, hermanos, va a morir en la ciudad del Vaticano. Va a morir con muchos fieles que se van a estar congregados. Va a morir con muchos de los que allí viven, administran, trabajan. Va a morir con mucha gente porque esa ciudad va a ser bombardeada. Esa ciudad va a ser acabada. Así que vamos a dejar aquí, mis hermanos, y vamos a dar